Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida una vez más en este martes a nuestra reunión de grupos de vida y supermartes de oración. Queremos recordarte que estamos en nuestra transmisión en vivo y que lo puedes compartir con tus contactos en esta tarde. Y queremos retomar lo que hemos estado platicando en las semanas pasadas sobre la importancia del hogar. Sabemos que estos días tal vez han sido difíciles para ti, para los tuyos, por no poder salir del hogar. Sin embargo, es la oportunidad que nuestro Dios aprovecha para volver a enseñarnos lo que es una familia y lo que es un hogar. Así que queremos comenzar en esta tarde. Y hay una promesa que Él nos dio en su palabra. De hecho, se encuentra a lo largo de toda su palabra, desde el Génesis, como lo vamos a ver, hasta Apocalipsis. Y esa promesa que Dios nos dejó era que Él iba a habitar con nosotros. Ese es su deseo, ese es su propósito. Y tú recordarás que en el Génesis Dios estaba ahí platicando consigo mismo y dijo Él: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, que nuestro Dios allí en la eternidad, en su corazón, decidió formar una familia. Pero formarla no porque Él se sintiera solo, no porque Él tuviera temores, no porque Él fuera egoísta. Él es en sí mismo una familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y de esa abundancia de amor, de esa bondad, Él quiso extender la familia, en esta ocasión a través de hijos creados. Y tú sabes la historia, que Él formó del polvo de la tierra a Adán y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces Adán, el hombre, vivió, pero no terminó ahí la historia, sino que de su costilla Él le formó, dice la palabra, una ayuda idónea, y entonces Él fue el creador de la familia. Ahí tenía a sus dos hijos que Él había creado y los unió a través de este lazo. Sin embargo, conocemos la historia. Tú sabes que entró la desobediencia, entró el pecado y muchas otras cosas que vinieron como consecuencia de esta separación. Pero el propósito de Dios no terminó ahí. Siguió siendo su deseo el poder habitar con sus hijos. Y vamos a ir a algunos pasajes en esta tarde. Si tienes tu Biblia a la mano, yo te pido que me sigas en estos pasajes. Aún si puedes subrayarlos, que los tengas ahí junto contigo. Vamos a leer un primer pasaje que está en la segunda carta de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 6 al 18. Y yo los voy a leer en voz alta. Dice así: porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por Padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este pasaje que estamos leyendo en la segunda carta de Corintios está haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde tú recordarás que el Señor tomó un pueblo de toda la tierra y comenzó a tener un pacto con ese pueblo. Pero lo que estamos leyendo aquí en la segunda carta de Corintios, ya del lado de la gracia, del nuevo pacto, nos recuerda que aunque sí tuvo un trato específico durante un tiempo con ese pueblo, nuestro Dios, aunque sí les dio la ordenanza de un tabernáculo, de un templo, en realidad, como lo hemos platicado en otras ocasiones, todo eso era sombra, todo eso era un símbolo de lo que Él quería hacer en no solamente la vida de ese pueblo, pero a través de su Hijo Jesucristo para toda la humanidad. Y es que Él nunca perdió el deseo de habitar con la humanidad, nunca perdió el deseo de habitar con esos hombres y esas mujeres que Él creó. El día de hoy sigue siendo el deseo de nuestro Dios habitar con nosotros. Y aquí lo dice en lo que acabamos de leer: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vuelvo a repetirlo, no solamente está hablando del pueblo judío, del pueblo de Israel, sino que a través de Jesucristo nosotros pudimos entender y comprender que nuestro Dios deseó tanto vivir con nosotros, que quitó todos los estorbos, todos los impedimentos, ya sea fuera el pecado, ya sea fuera la condenación, ya sea fuera la muerte, para poder venir a habitar con nosotros.
Y aquí lo clarifica, dice, seré a ellos por Padre. Si hay algo que nuestro Dios desea revelarse en este tiempo para con cada uno de nosotros, es como ese Padre bueno, como ese Padre de amor. Y enseñarnos que, aunque tú y yo lo decimos muchas ocasiones, que somos parte de la familia de Dios y que somos hermanos los unos de los otros, pero en este tiempo revelarnos cómo se vive en una familia, pero también revelarnos cómo se vive en su familia, la familia de la fe. Vamos a ir a otros pasajes porque quiero que juntos miremos cómo es este deseo de Dios y, como te decía, que está en todas las Escrituras. Pero continuando en este de 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, yo sé que brincamos del capítulo 6 al versículo 7, pero en realidad este pasaje está unido y ahorita lo vas a ver. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Está diciendo aquí el apóstol Pablo, ya que nuestro Dios desea habitar con nosotros, ya que nuestro Dios nos ha prometido que iba a estar con nosotros y que quería ser nuestro Padre y nosotros sus hijos, entonces hay decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Dice aquí, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice el versículo que vamos a leer a continuación, este está en el Antiguo Testamento, como te vengo diciendo, y andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este es Levítico 26 y versículos 12. Pero en Ezequiel capítulo 37 y versículos del 27 al 28, fíjate cómo dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Como te decía, durante el tiempo de la ley, el Señor primero le ordenó a Moisés, después vino también una ordenanza ahí con Salomón, les dijo que le construyeran un tabernáculo y un templo después, donde Él pudiera vivir con ellos. Y ellos lo construyeron siguiendo las indicaciones de Dios de una manera muy específica, de una manera muy particular, siguiendo las indicaciones de Dios. Pero a pesar de que era muy hermoso, de que tenía los mejores metales, los mejores elementos, nada de eso que Dios les había ordenado era como para que Él quedara impresionado. Y lo vamos a ver en unos pasajes más adelante. Solamente era un reflejo de una realidad superior y solamente era un adelanto del plan que Él tenía a través de Jesucristo con nosotros, los que hemos creído en Él. Por eso el pasaje que leemos en 2 de Corintios dice que nosotros en realidad, aquí está revelándonos esto, nosotros en realidad somos el templo de Dios. Nosotros somos en realidad la habitación de Dios, el lugar donde Él quiere venir a vivir con nosotros. Vamos a ir a otros pasajes. Pero déjame decirte, el deseo de nuestro Dios no era solamente habitar de una forma figurada o de una forma ambiental. Si hay algo que pasaba en esos momentos, era que la presencia de Dios era muy visible, era muy potente, la gente se espantaba, se asombraba, pero pasaba el tiempo y la gente volvía a ser la misma de siempre. A pesar de que era una presencia y una gloria impresionante, la gente no era transformada por más miedo y por más temor que tuviera. Y ese no era el deseo de Dios. Yo me pregunto, ¿a qué padre de familia le gusta que sus hijos se comporten solamente porque Él está? ¿No? Solamente por temor, solamente porque, híjole, si mi papá me ve, bueno, me va a regañar. Y en el momento en el que el papá desaparece de la vista, los hijos hagamos lo que queramos. A ningún papá le gustaría eso, ningún papá se sentiría feliz con eso. Y nuestro Dios tampoco de la misma manera. El deseo de Él era venir a vivir de una manera real, pero interiormente en nosotros. Porque una vez que Él viene a vivir en nuestro interior, una vez que ya no es solamente una manifestación en el ambiente, una vez que Él viene a vivir dentro nuestro,
y que se hace el uno con nuestro espíritu, entonces muchas cosas comienzan a suceder en nuestro interior. Somos transformados desde adentro hacia afuera, y ese es el propósito de Dios. Desde el principio no ha cambiado. Poder vivir con nosotros y al mismo tiempo poder transformarnos a ti y a mí. Vamos a el pasaje de Isaías, capítulo 66 y versículos 1 y 2. Porque aquí esta pregunta que comienza haciendo el Señor hasta parece un poco entre retórica y un poco como sarcástica. Fíjate cómo dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Es decir, es que a pesar de que Él les había dado esta ordenanza del tabernáculo y del templo, en algún momento Él les dice: a ver, si el cielo es mi trono, si la tierra es donde yo apoyo mis pies, imagínense, vamos a imaginar el tremendo poder de Dios, su grandeza para haber creado cosas y sistemas que hasta el día de hoy los científicos no alcanzan a comprender. El día de hoy los científicos se siguen sorprendiendo con los descubrimientos que hacen en el universo. Y el Señor dice que Él creó todo eso. Ahora, dice el Señor: yo que creé todas estas cosas, ¿dónde está el lugar que me han de construir para que yo viva? Por eso digo que hasta un poco sarcástico, y para hacernos reflexionar el Señor: ¿dónde está el lugar donde yo voy a vivir? Yo creé todas estas cosas. Y una vez dimensionando esto, tú y yo tenemos que reconocer, pues el edificio más caro, el más hermoso, el mejor construido, jamás bastaría para poder contener a nuestro Dios. Y es que, como te digo, a pesar de que Él ordenó todas estas cosas, a pesar de que el templo de Salomón fue hermosísimo, precioso, aún así, y ya lo decía el Señor Jesús, toda esa gloria no se compara con el saber que Él quiere venir a habitar en nosotros. Y eso es algo tremendo, es algo que hace que en nuestro cerebro haga cortocircuito. El Dios eterno, el Dios infinito, el que es sublime, quiere venir a vivir en mi corazón y quiere venir a vivir conmigo. Y eso ya es algo muy importante para que tú y yo no nos quitáramos valor a ti y a mí. Y no porque nosotros seamos mucho, no, al contrario, sino porque Él es el que nos da el valor a través de decirnos que nos ama, que entregó su vida, derramó su sangre a través de Jesucristo para continuar con su propósito de venir a vivir con nosotros. Eso es algo que te debería de dignificar a ti y también a mí, algo que nos debería de hacer mirarnos a nosotros mismos y mirar las situaciones que vivimos con ojos diferentes. Pero vamos a continuar. Una vez que el Señor Jesucristo abrió la puerta para que todo esto pudiera suceder, que Dios pudiera vivir en nuestro corazón y que nosotros pudiéramos vivir con Él, todos aquellos que le creyeron, todos aquellos que le recibieron, se constituyeron, nos constituimos en un cuerpo, pero no solamente un cuerpo físico, sino un cuerpo a través de los diferentes lugares y en las diferentes épocas, un cuerpo de creyentes donde el Señor viene a vivir de manera real, como te decía, y también al mismo tiempo de una manera sobrenatural. La iglesia ha estado llevando la presencia de Dios desde el momento en que el Espíritu Santo vino ahí en el Pentecostés y los llenó y los empoderó, y entonces comenzaron a predicar y se comenzó a extender el reino de Dios. A partir de ese momento, la iglesia ha estado llevando la presencia de Dios a lo largo de los siglos en diferentes lugares, y el día de hoy la iglesia sigue llevando la presencia de Dios en sí misma para manifestarla en la tierra. Y tú y yo pertenecemos a ese cuerpo. Y si tú tal vez durante mucho tiempo has escuchado acerca de Dios y has tenido familiares que son creyentes, pero tú nunca te has atrevido a recibir el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por ti, esta es la oportunidad perfecta para que tú vengas a formar parte de este cuerpo que contiene la presencia de Dios en la tierra. No tiene que ver con una religión, no tiene que ver con costumbres,
tiene que ver totalmente con el plan de Dios y con su deseo de habitar a sus hijos que creó. El día de hoy nuestro Dios sigue lavando, sigue perdonando, sigue redimiendo a todos aquellos que se atreven a creer el sacrificio que hizo Jesús sobre la tierra y que le reciben en su corazón y que le dicen, como es el deseo de Él, habitar con nosotros, pero que tú le dices a Él: Señor, yo también quiero vivir contigo. Yo sé que por mí mismo no puedo, yo sé que no soy el mejor, yo sé que mi historia tal vez no es la más bonita, que he hecho muchas cosas, he tomado muchas decisiones de las que me arrepiento, pero creo que es totalmente por lo que tú hiciste en esa cruz. Yo también quiero formar parte de tu cuerpo aquí en la tierra, quiero formar parte de tu iglesia. Repito, no de una institución, no de una religión, pero sí de aquellos que te pertenecen y con los que tú vives. Esta es la tarde donde tú lo puedes hacer. Vamos a leer unos versículos más, estamos a punto de terminar, pero déjame recordarte que así como la familia que Dios creó aquí en la tierra comenzó con Adán y con Eva, un matrimonio, una pequeña familia, dice la Escritura, eso fue en Génesis, ahora en Apocalipsis, que todo termina con una gran familia. También, si lo podemos decir así, con un matrimonio, porque dice que Jesucristo es el novio, el esposo, y adivina quién crees que es la esposa. Lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 3, esto me encanta, me emociona mucho. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo creo que esta voz del ángel era de fiesta, de celebración, al decirnos que a pesar de todos los obstáculos, que a pesar de toda la trama de la historia, el propósito de Dios se cumple. A pesar de que entró el pecado, de que entró la separación, la desobediencia, la enfermedad, las guerras, la muerte, todo lo que tú conoces a diario, a pesar de todo eso, el propósito de Dios se cumple. Y su deseo fue habitar con nosotros, y aquí lo que dice en Apocalipsis es que Él va a habitar con nosotros. Esa ciudad que Juan vio que descendía del cielo, preciosamente arreglada como las novias se arreglan el día que se van a casar, en realidad hace referencia a su iglesia, a ti y a mí que hemos creído en Él, y que al final de toda la historia dice que Jesucristo está preparado como un esposo y feliz esperando recibir a su esposa para habitar con nosotros. Aquí vuelve a enfatizar el tabernáculo, así como estaba figurado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Dice, este era el propósito de Dios y se cumple el propósito de Dios de vivir con nosotros. Yo creo que es algo que nos hace a nosotros no poder menospreciar nuestra familia, no poder menospreciar nuestro matrimonio. Yo sé, y hace una semana mi esposa lo decía, en el matrimonio enfrentamos situaciones muy difíciles. Sin embargo, eso no nos puede hacer quitar la mirada del plan precioso y perfecto que Dios tuvo con la familia, porque es una extensión de Él mismo. Y Él es el diseñador, Él tiene los planes, Él tiene la forma perfecta de la familia porque Él la creó. Y tú y yo podemos tomar el propósito de Dios, que fue habitar siempre con nosotros, habitar en familia y abrazarlo. Y abrazar su presencia, aún en este tiempo en el que tú y yo hemos sido forzados necesariamente a permanecer en nuestro hogar. Tú y yo podemos mirar más allá de las circunstancias que se hablan sobre esta tierra y abrazar el propósito de Dios, que es habitar con nosotros. Como decía aquí al principio, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. Tú y yo, ahí en nuestro hogar, en nuestra familia, podemos tomar la decisión de ajustar muchas cosas que hemos sabido durante mucho tiempo que no están bien.
ajustar todo lo que tengamos que ajustar, de tal manera que podamos funcionar de acuerdo al propósito de nuestro Dios, como una familia, pero que no solamente estemos esposos, esposas, hijos, los demás familiares, sino que esté nuestro Dios viviendo con nosotros. Aquí en la tierra, como lo hemos dicho durante mucho tiempo, no se trata de que le entregamos nuestra vida a Dios, de que creemos en su evangelio y bueno, ya un día voy a estar con Él cuando me muera. No es así. Él dijo en Juan 17:3, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que la vida eterna tú y yo la experimentamos desde el momento en el que creímos en Él. Aquí estando sobre la tierra, comenzamos a experimentar la vida eterna, comenzamos a experimentar su presencia con nosotros, el cielo en la tierra, como siempre fue su propósito. No sé si alguna vez te preguntaste, yo sí lo hice en alguna ocasión, si Dios tenía este plan de su familia, ¿por qué no creó su familia, Adán y Eva? ¿Por qué no los creó en el cielo? ¿No? ¿Por qué no los creó ahí en el ambiente donde Él está, con los ángeles tal vez? ¿Por qué arregló la tierra que dice que estaba desordenada y vacía? ¿Por qué la preparó todo eso? ¿Y por qué después puso a sus hijos aquí en la tierra? Porque siempre ha sido el deseo de nuestro Dios unir el cielo y la tierra perfectamente. Y así era como caminaban Adán y Eva, esa pequeña familia sobre el huerto del Edén. Caminaban en un perfecto balance entre el cielo, entre el ambiente espiritual y entre la tierra, el ambiente físico. Y Dios dice que se paseaba al aire del día con ellos. Sabemos, como te decía, toda la historia, todo el trama, pero al final, desde que vino Jesucristo, desde que vino a revelarnos el corazón del Padre, ese es el mismo propósito que Dios tiene con nosotros. Y tú y yo podemos caminar estando sobre esta tierra, a pesar de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero conectados con ese ambiente celestial y con Dios viviendo con nosotros. De hecho, yo creo que si somos honestos, muchas de las cosas que pasan en nuestro hogar, en nuestra vida, es precisamente por no entender esta realidad, por estar viviendo nuestras vidas, viviendo en familia y tan desconectados de Él, tan separados de Él, a pesar de que tú y yo nos identificamos como cristianos, como creyentes. Pero pudiera ser que en nuestro hogar y en nuestra familia no hubiera realmente esa presencia de Dios, como Él lo desea, habitar con nosotros, como siempre ha sido su deseo. Pero como te acabo de mostrar en Apocalipsis, al final de la historia, Él gana y se cumple su propósito. Tú y yo, el día de hoy, no importa la circunstancia que estén viviendo ahí en tu hogar, no importa la etapa en la que estés parado, tú y yo podemos reconocer que este es su propósito de Dios e invitarlo a que Él venga a vivir con nosotros. No es porque nosotros seamos perfectos, como te lo decía. No es porque nuestro matrimonio sea el mejor, no es porque nuestros hijos tal vez sean los más obedientes, sino porque es su deseo de Él habitar con nosotros. Lo que Él desea es que tú lo invites a tu hogar. Y Él mismo, su presencia, va a comenzar a recomponer todas las cosas que tal vez no estaban de la mejor manera. No es que tienes que esperar a que todo esté arreglado para entonces que Él venga a vivir. No, es al revés. Que su presencia venga a vivir con nosotros como familia y te garantizo que todas las demás cosas van a comenzar a tomar el lugar que Dios desea y se van a alinear a su voluntad. Ahí donde estás en esta noche, ¿por qué no oras junto con nosotros? Y como te decía hace unos momentos, si tú nunca le has hecho la invitación a Dios de que Él venga a vivir a tu corazón, también puedes hacerlo en esta tarde junto con nosotros. Amado papá, te damos gracias una vez más. Gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de amor, de gracia, que a pesar de que le diste la oportunidad de elegir a tus hijos el camino que tú querías que ellos eligieran, y a pesar de que nos desviamos, tomamos lo que no nos convenía, dice tu palabra, que todos nos fuimos por un camino que nos hizo inútiles, que nos destituyó de tu gloria. A pesar de eso, tú no te rendiste, Señor, y viniste a buscarnos tú mismo a través de Jesucristo. Te hiciste hombre y viniste, Señor, a mostrarnos el camino a través del cual podemos otra vez vivir contigo. Señor, en esta
tarde reconocemos que es solamente a través de que Jesucristo entregó su vida, a través de su sacrificio, que el día de hoy podemos acercarnos a ti, Señor. Te pedimos, queremos vivir contigo y que tú vengas a vivir a nuestro corazón. Lava todos nuestros pecados, lava todas nuestras heridas, Señor, lava toda nuestra historia. Aún sana nuestros cuerpos, amado. Queremos conocerte, queremos experimentarte, queremos conocer al Dios que nos ama y que ha pagado el precio de nuestra salvación. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús, amado. Y también en esta noche nos unimos con nuestros hermanos que en sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos, Señor, han estado tal vez viviendo cualquier otra cosa menos tu presencia en ellos, Señor. Te pedimos que vengas a vivir, Señor, que sea tu presencia, que sea tu gracia la que comience a ordenar sus vidas, sus familias. No hay otra manera, no es por ningún esfuerzo humano, es solamente tu vida, la vida de tu Hijo Jesucristo operando en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Trae luz, Señor, trae revelación, trae gracia, trae perdón. Todo lo que necesitamos dentro de nuestros hogares, tú lo estás proveyendo en este tiempo de resguardo en familia, Señor. Que aprendamos de ti cómo se vive en familia, Señor. Que aprendamos de ti cómo tú vienes a vivir a las familias, amado. Y te damos gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ahí en tu hogar también queremos aprovechar este tiempo para orar por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestro Dios es dueño del oro y de la plata, pero también Él, como nuestro Padre que es, Él también quiere conocer nuestra obediencia, Él también quiere recibir nuestro amor. Ahí me encanta siempre ese pasaje y lo repito muchas veces en Malaquías, donde le dice al pueblo de Israel, le dice el Señor, cuando le traían, en ese entonces le traían una ofrenda a través del ganado, les dice, ese ganado que me traen, ¿se lo presentarían a alguien importante para ustedes? Ese ganado que me traen, que a veces era una oveja ciega, una oveja deforme que no tenía una pierna, les dice, ¿se la regalarían a un príncipe para impresionarlo? Porque tú y yo, como te decía hace unos momentos, lo mejor que le podamos traer a nuestro Dios, a lo mejor no le impresionaría, pero lo que Él sí mira es nuestro corazón. Así que yo te invito a que seas obediente y traigas delante de Él el diezmo, que es lo que le pertenece a nuestro Dios, y que traigas delante de Él tu ofrenda. Vamos a orar una vez más ahí en tu hogar, con tu familia. Amado Papá, te agradecemos una vez más porque tú has sido bueno con tus hijos, con tus hijas. Yo sé que tú los has guardado en sus trabajos, has traído la provisión fiel y nada les ha faltado. Señor, yo sé que aquellos que tal vez han pasado por necesidad en este tiempo, que tal vez sus negocios tuvieron que cerrar, sus trabajos se detuvieron, aún tú les has provisto de lo que ellos necesitan, todo lo que necesitan a través de tu iglesia, Señor. Así que no tenemos ninguna excusa, ninguna justificación. Te honramos, te agradecemos. Has sido bueno en gran manera y también nosotros queremos honrarte y agradecerte, ser fieles contigo de lo recibido de tu mano, Señor. Recibe nuestro corazón, recibe nuestra gratitud en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ya solamente queremos recordarte de nuestras transmisiones. Seguimos el día jueves a las 7 de la tarde con Discipulado Masivo. Conéctate puntual, compártelo con tus amigos, con tus contactos. Y el día domingo nos vemos a las 11 de la mañana en la reunión de celebración. Levántate, arréglate, junta a toda tu familia ahí para que juntos podamos experimentar la presencia de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión.